chicas, el Espíritu que habita en nosotras nos fortalece y nos ayuda a conocer el amor de Cristo. Y cuando lo conocemos y nos arraigamos en Él, entonces podemos vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al episodio número 101 del podcast Joven Verdadera. Y la razón por la que tengo ese numerito tan fresco es porque la semana pasada celebramos que llegamos al episodio número 100 y lo transmitimos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí tuvimos invitadas que nos hablaron acerca de 3 cualidades que tenemos que cultivar a la hora de desarrollar relaciones intergeneracionales. Y 3 de ustedes, oyentes, estuvieron participando con nosotros, dándonos testimonio de lo que Dios había hecho a través de esta iniciativa. Así que si no lo has visto, si no lo has escuchado, búscalo. Está en YouTube, en cualquier plataforma de podcast, en el app de Aviva Nuestros Corazones, en Instagram. Así que escúchalo, míralo, recomiéndalo. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Mensajes Urgentes para ti. En esta ocasión tengo a mi amadísima Mónica Valadez. Ella es parte del equipo de trabajo del ministerio Aviva Nuestros Corazones y uno de los sombreros que ella tiene en este ministerio es coordinadora de las iniciativas precisamente de Joven Verdadera. Así que la mayoría de las cosas que ustedes ven publicadas, ella es la que nos ayuda a gestionarlo, a darle seguimiento. Así que damos gracias a Dios por su vida. Cuando le pregunté a Mónica, ¿cuál es ese mensaje que tienes en tu corazón que te quema por dentro por compartir a las jóvenes? Ella nos habló de un llamado que todas nosotras tenemos y que a veces ignoramos. Entonces ella nos va a hablar acerca de ese llamado y de cómo vivir a la luz de ese llamado. Así que abre tu corazón para recibir esta enseñanza que Mónica nos trae desde la palabra de Dios. Escucha. Hola jóvenes verdaderas, mi nombre es Mónica Valadez y es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en el podcast de Joven Verdadera. Y de la misma manera que en los episodios anteriores de esta serie, estoy aquí con ustedes para compartirles un mensaje urgente que está en mi corazón. Quisiera empezar este episodio con algunas preguntas. ¿Vives de manera digna al llamado de Dios? ¿Te habías preguntado esto antes? Tal vez estés pensando en este momento que no tenías ni idea de que Dios tuviera un llamado para ti y, por lo tanto, no te has detenido a revisar si tu manera de vivir corresponde a ese llamado. Bueno, la Biblia habla sobre esto y quiero leerte un pasaje en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, en el que nos hace esta exhortación. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Parece que Pablo dijo cosas importantes antes de esta exhortación, porque dice, yo pues, o sea que había dicho algunas cosas anteriormente, para entonces traerles la exhortación de vivir a la altura del llamado. De acuerdo, entonces veamos primero que nada, ¿qué son esas cosas importantes que Pablo dijo antes? En los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo se tomó el tiempo de explicarle a los hermanos de Éfeso cuál era la posición de los creyentes como hijos de Dios en Cristo y como parte de su cuerpo que es la iglesia. No tenemos tanto tiempo hoy para mencionar cada uno de ellos y profundizar, pero te animo a que hagas tu tarea y leas y estudies esta carta porque estoy segura de que te será de muchísima bendición. Por lo pronto, quisiera mencionarte solo algunas de las cosas que Dios dice de sus hijos en estos pasajes antes de que Pablo nos diga que andemos como dignas del llamado. Te voy a leer solo los primeros versículos del capítulo 1, empezando en el versículo 1 que dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. ¿Pudiste identificar qué es lo que Dios nos dice que somos en Cristo? Así es, somos santas y escogidas porque al ser salvas por Cristo hemos sido separadas para Él. No pertenecemos más a este mundo, sino que tenemos una ciudadanía celestial que nos aguarda. Dice este pasaje que Dios nos adoptó para alabanza de su gloria, es decir, nos aceptó en su familia, ya no somos lejanas a Él. Él es nuestro Padre. Tenemos redención y perdón de nuestros pecados por su gracia. Ha sido un regalo inmerecido tener el perdón porque solo por la vida justa y el sacrificio de Cristo es que podemos ser perdonadas. Luego, en el capítulo 2 dice que nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertas en delitos y pecados, y nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Antes de ser rescatadas por Él, no había esperanza alguna para nosotras. Íbamos encaminadas a la muerte y condenación eternas. Pero Él nos hizo tener una esperanza de vida eterna que podremos gozar en su presencia. También dice que hemos sido salvas por la fe, que es un don de Dios, porque no hay nada que podamos hacer. Incluso la fe nos ha sido otorgada como un regalo. Somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra vida en esta tierra se trata de darle la gloria a Dios con cada cosa que hacemos, pues para eso hemos sido creadas. Antes estábamos separadas de Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero hemos sido cercanas a Dios por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz. Él quitó una pared que nos separaba de Dios, así que dejamos de ser extrañas para Él. Somos ahora de su familia. En el capítulo 13 nos dice que en Cristo Jesús tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Somos fortalecidas con poder por el Espíritu Santo y a través del conocimiento del amor de Cristo es que podemos ser llenas de la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Cuántas bendiciones tenemos al ser hijas de Dios! Y solo leímos algunas, sin siquiera profundizar en lo que cada una de ellas implica en esta posición que tenemos en Cristo. ¿Y te diste cuenta cómo es que logramos tener todas estas bendiciones? Exacto. Antes de ser adoptadas como hijas de Dios, estábamos muertas en delitos y pecados. No había nada que pudiéramos hacer. Hoy todo lo tenemos por Cristo. Tenemos esa posición redimida solamente por la vida perfecta de Cristo, por su muerte y su resurrección. Hemos sido redimidas porque ya Cristo pagó nuestra deuda. Con su sangre pagó el precio de nuestro rescate y nos salvó. Ahora sí, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es a vivir de una manera que corresponda con todo el favor que hemos recibido de parte de Dios en Cristo. El autor William MacDonald dice sobre este llamado que la exaltada posición que tenemos en Cristo por su gracia demanda una correspondiente conducta piadosa. ¿Significa entonces que debemos hacer cosas buenas e inclusive religiosas para poder seguir teniendo beneficios espirituales y no perder los que ya tenemos? Absolutamente no. No hay nada que podamos hacer para merecer ningún tipo de recompensa o favor de Dios. Ya tenemos a Cristo, tenemos su justicia en nosotras. Más bien quiere decir que la consecuencia natural, al ser cautivadas por el conocimiento de Cristo y la posición que tenemos como hijas de Dios, es vivir a la luz de lo que somos en Jesús. De hecho, en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios, Pablo se encarga de explicarnos cómo es que se ve una vida así, una vida de una persona adoptada y salvada por Dios. Otra vez tengo que decir que no tenemos tiempo para ver estos pasajes a detalle, pero quiero mencionarte solo algunas cosas. Por ejemplo, Pablo nos dice que debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, buscando la unidad en el cuerpo de Cristo. Nos dice que no debemos andar en la vanidad de la mente y que no entristezcamos al Espíritu con nuestra conducta. Por el contrario, debemos hablar verdad y ser amables, misericordiosas, perdonadoras, así como Dios nos perdonó en Cristo.
Debemos ser también imitadoras de Dios, dejando toda inmoralidad, impureza, avaricia, aprovechando bien el tiempo, obedeciendo a nuestros padres y honrándolos. ¿Te sientes abrumada al oír todo esto y ver que tu vida tal vez no lo refleja? Yo me sentí igual. ¿Cuántas veces hemos fallado en medio de nuestra familia cuando somos impacientes con nuestros hermanos, cuando desobedecemos a nuestros padres porque creemos que nuestras decisiones son mejores que las suyas y terminamos siendo rebeldes? ¿Cuántas veces en la iglesia hemos hecho caso omiso al consejo de nuestros pastores o al de las hermanas mayores por la falta de humildad de nuestro corazón? ¿Cuántas veces en la escuela no hemos dado testimonio de ser hijas de Dios y hemos sido deshonestas al copiar las respuestas en un examen o alguna tarea? ¿O hemos mentido para tapar algún error que cometimos en nuestro lugar de trabajo? ¿Y qué decir de cuando estamos solas? ¿Cuántas veces hemos caído en inmoralidad e impureza al estar viendo o escuchando cosas que son pecaminosas a los ojos de Dios? ¿Cuántas veces hemos desperdiciado nuestro tiempo en otras actividades en lugar de pasar tiempo con el Señor en la lectura y la oración? Lo sé, creo que hemos caído, hemos fallado y pecado más veces de las que nos gustaría admitir. Pero quiero animarte diciéndote que hay esperanza. No estamos solas. Dios nos ha dado a su Espíritu para fortalecernos y darnos el poder que necesitamos para vivir como el Señor quiere. Ahí mismo en Efesios, justo unos versículos antes de estos capítulos que nos hablan de cómo debemos vivir a la luz del llamado que hemos recibido, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso que rogaba al Señor para que fueran fortalecidos con poder por su Espíritu. Él rogaba también que fueran arraigados y cimentados en amor. Y dice el versículo 18 del capítulo 3, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Chicas, el Espíritu que habita en nosotras nos fortalece y nos ayuda a conocer el amor de Cristo. Y cuando lo conocemos y nos arraigamos en Él, entonces podemos vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Pero no podremos conocerlo si no vamos a su palabra, si no nos cimentamos en ella. Ahí es donde podemos echar raíces para no ser movidas por los engaños de este mundo que atraen nuestros ojos. En las Escrituras es donde podemos ver a Cristo, lo que somos en Él y la devoción y consagración que le debemos a Él. Queridas amigas, el Salvador es digno. Él merece nuestra obediencia, nuestra entrega, nuestra vida a la altura de la vocación con la que hemos sido llamadas. Él merece recibir todo el honor y la adoración. Así que no desmayes. Tienes al Espíritu Santo que te da la gracia, y por lo que Cristo ya hizo, es que puedes en fe vivir de acuerdo al llamado. Fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Les mando un gran abrazo y que Dios las bendiga. Amén, amén y amén. Hemos sido llamadas para vivir una vida que honre a Dios, una vida que sea coherente con el Evangelio que nos ha salvado y sin importar el costo, chicas. Jesucristo, nuestro Salvador, es digno de nuestra obediencia, de nuestra devoción. Él es digno de nuestra adoración por siempre, como Mónica nos enseñaba. Así que, como siempre te digo, no pases a la próxima actividad rápidamente, no vayas a ir a las redes sociales o a mandar un mensaje de texto. Detente y responde cualquiera que sea la convicción que Dios haya puesto en tu corazón, en arrepentimiento, en gratitud, en adoración, lo que sea que Dios haya hablado a tu corazón a través de su palabra. Así que responde. Y luego que lo hagas, ¿qué te parece si le compartes este episodio a una amiga, a una hermana de tu iglesia? Quizás esto puede ayudarte a generar una conversación con una hermana mayor o con una más joven. Esa es la idea, que estemos desarrollando relaciones intergeneracionales que nos apunten a Cristo y que aumenten nuestro amor para atesorarle a Él sobre todas las cosas. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.